Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra tercera lección que tenemos el día de hoy para esta semana. Vamos a dar inicio, así es que vamos a prepararnos, concentrarnos, preparar nuestro espíritu, encomendarnos a Dios para prepararnos en nuestra tercera lección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para poder encomendarnos a Dios, pidiendo que nos ayude y asimismo cada uno de nosotros, quienes están siguiendo esta lección, pues podamos prepararnos y pidiendo humildemente la asistencia del Señor. Vamos a tomar en nuestro documento que tenemos, en la página número 6, en las primeras páginas, justo después del índice, encontraremos en la parte izquierda una oración que dice: en tus manos. A cada encuentro que tendremos vamos a empezar con esta oración. En tus manos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se realice en mí y en toda la humanidad. Es lo único que deseo, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y es para mí una necesidad de amor. Ponerme en tus manos sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Vamos a seguir con la oración del Padre Nuestro. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nuestra página número 8 encontramos la partecita que dice Gloria, pues vamos a hacerla. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Listo, entonces la parte de la oración Ave María, esto lo dejamos para el final de nuestra lección, y ya después, pues a la segunda parte de nuestra lección, leeremos en la página 8 la oración del credo, que poco a poco ya lo iremos explicando. Bien, y así pues las otras lecciones que tendremos que ir aprendiendo poco a poco, sobre todo las indicaciones en la página 10 y 11, que son algunas indicaciones que se nos da para poder entender como resumen, como virtudes y muchas cosas que tenemos que descubrir en nuestro itinerario cristiano. Bien, entonces nuestro primer punto de la lección del día de hoy: historia de la Iglesia. Bien, la historia de la Iglesia, como resumen de la lección pasada, pues habíamos un poquito hablado sobre los 12 apóstoles, la misión que tuvieron ellos, sobre todo también la distinción entre discípulo y apóstoles. Hay una diferencia, entonces eso lo hemos aclarado. Para los hermanos que no nos han seguido en las otras lecciones, pues dense el trabajo de poder seguir las lecciones. Entonces, hay algunos de ustedes que ha ingresado el grupo, se ha unido con nosotros en esta tercera lección y cuarta semana. Sin embargo, pues tienen que seguir las otras lecciones, porque todo pues coherente y una cosa pues sigue la otra, ¿no? Como ya sabemos todo. Para hablar de D o de E tenemos que haber seguido A, B, C y D. Entonces, esto es lo que les pido un poquito, ¿no? De dedicarse por este tiempo. Ya después que analizaremos las cosas, pues iremos entendiendo muy bien. Listo, entonces eso era en resumen lo que habíamos hablado la vez pasada sobre los inicios de la Iglesia, y así hemos descubierto que la Iglesia ha sido querida
por iniciativa de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y así pues ha encomendado, ha dado la orden pues de seguir su misión a través de los apóstoles, ¿no? Que hablábamos del número de 12 y después que cada uno de ellos fue anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo del reino de los cielos a muchos lugares del mundo, bueno, en aquel momento, ¿no? Entonces, todo se desenvolvió pues en lo que llamamos el mar Mediterráneo. Teníamos como contexto la situación política del Imperio Romano, y es por eso que también los primeros apóstoles, sobre todo Pedro, llegará a Roma en los años 42, luego también pues perderá su vida en el año 64, eso es lo que nos explica y nos relata la historia con hechos concretos, y es por eso que la iglesia actualmente pues existe en Roma, en un lugar que se llama el Vaticano, porque antiguamente pues eso era un cementerio. Eh, Todo esto era un campo que se llamaba Los Vaticanus, y allí pues fue enterrado el primer discípulo de Jesucristo, y hasta el día de hoy. Luego también pues vendrá también el martirio de San Pablo, muy conocido, y así pues también lo que vimos en el video pasado de la muerte de todos los apóstoles. Y este tiempo, podemos decir, los inicios de la iglesia, pues se declara con la muerte del último de los apóstoles, que es San Juan, que fue una muerte tardía. Bien, entonces ya la muerte de los apóstoles, ya existían muchas comunidades cristianas en diferentes lugares y ciudades de todo el Imperio Romano. No se podía decir había tantas comunidades. En Roma posiblemente habría más de 10 comunidades, ¿no? Según los barrios, los lugares que se encontraban. Entonces, la presencia de los apóstoles pues era de afirmar estas comunidades cristianas. Una cosa que nos cuenta el detalle de la historia, porque lo que estamos hablando pues son relatos históricos comprobados, y se nos indica con la muerte de los apóstoles que hay algunos textos que tienen carácter litúrgico y que nos refiere pues a las primeras actividades de las comunidades cristianas. Entonces yo quisiera, les invito, si podíamos tomar en nuestro librito, en la página 8, ya tenemos la oración que dice credo, que es lo que le llamamos el credo apostólico, y es una de las oraciones más antiguas y que le dio uniformidad a todas aquellas comunidades cristianas que estaban en diferentes partes del Imperio Romano. No solamente al norte de lo que actualmente es hoy Italia o el sur de Francia o la misma España, sino también en el norte del África, lo que hoy es Algeria, Túnez y también Egipto, ¿sí? También en Palestina, que de allí salió, Siria, luego lo que es Turquía, Grecia, que habían muchísimas comunidades cristianas. Bueno, entonces nos cuenta la historia, nos relata pues que todas estas comunidades eh, una vez llegaron a encontrarse, ¿ya? Y manifestaron, como decir, una especie de constitución, lo que somos o lo que creemos. Y es por eso que esta oración se llama el credo apostólico. Lo vamos a leer porque su contenido pues es el fundamento de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos.
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, desde donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Listo, entonces nosotros esta oración ya la estamos descubriendo en la segunda parte de nuestras lecciones a través de estas preguntas y respuestas. Las dos primeras lecciones pues hemos hablado y un poco conocido lo que significa Dios Padre Todopoderoso y todo lo que se refiere a la presencia de Dios. Hemos hablado muchísimas cosas. Bueno, y continuaremos pues aprendiendo muchísimas otras cosas. Bien, entonces lo que nos interesa es saber que esta oración del credo apostólico no la encontramos en la Biblia o en las Sagradas Escrituras. Entonces hacemos esta referencia porque muchos de ustedes pues deben tener amigos, conocidos, familiares, alguna persona pues que a veces se refiere a nosotros, la Iglesia Católica, y nos dice que nos hemos inventado muchas oraciones que ni siquiera existen y que tampoco están en la Biblia. Entonces, la oración que hemos hecho al inicio de nuestra celebración, de nuestra lección, que es el Padre Nuestro, bueno, esa sí la encontramos en la Biblia, ¿sí? En Mateo capítulo 6. Esta oración que hemos hecho del credo, no la encontramos. Sin embargo, tiene sus artículos y lo que nos relata, pues eso sí lo encontramos en la Biblia. Por ejemplo, que Dios creó el mundo, eso obviamente está en la Biblia. Y que ha creado el cielo y la tierra, pues tenemos todos los salmos e incluso el libro del Génesis. En Jesucristo, pues todos estos detalles está relatado en los santos evangelios, que nació de Santa María Virgen, pues está más claro, no hay dónde negarlo y todo esto. Bien, creo en el Espíritu Santo, lo tenemos en el Nuevo Testamento. La Santa Iglesia Católica está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, pues bueno, todo esto está en la Biblia. Pero la oración como tal, así como decir, esta oración la encontramos en tal libro y en tal capítulo, con tal versículo, no, así no lo encontramos. Pero es el resumen de nuestra fe, de lo que creemos. Bien, entonces quería también dar otro detalle, que al inicio de las comunidades cristianas, este nombre, comunidades cristianas, pues así empezó la iglesia. Hoy nosotros actualmente, en el 2026, pues, ¿no? Ya tenemos una idea de lo que es la iglesia, de la parroquia, de la catedral, o de alguna cosa, o de algún santuario, o de alguna capilla, como muchos de ustedes que vienen de algún recinto. Bueno, todo esto que acabo de enumerar y de explicar, pues, en los inicios de la iglesia no existía, ni siquiera existía un lugar de culto donde decir en tal lugar se reúnen los cristianos. Las primeras comunidades, acuérdense que la palabra comunidad se refiere iglesia, en la primera lección lo habíamos dicho, la primera comunidad se reunía en las mismas casas de los miembros de la comunidad, es decir, alguien de la comunidad pues prestaba su casa, que obviamente pues no era como las casas que tenemos el día de hoy. Las casas pues tenían otra manera, había otra estructura, aparte que también pues tenían el espacio y era un ambiente más rural. Entonces obviamente teniendo el espacio apropiado se podía recibir muchas personas y allí creció la comunidad. ¿Y qué hacían en estos encuentros los primeros cristianos? No solamente se dedicaban a la oración o presentar las oraciones a Dios, sino que se encontraban para escuchar la palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles con respecto a los santos evangelios, que es la vida de Jesús, se afirmaban en la fe, lo que nosotros hemos acabado de leer sobre el credo, así como nosotros los días domingos proclamamos nuestra fe,
presentaban al Señor sus intenciones y necesidades y luego pasaban a algo que nosotros le llamamos en la Santa Misa la parte eucarística, que serían las ofrendas presentadas al sacerdote o al apóstol, y estas ofrendas pues se presentaban en un altar parecido o en representación de lo que nuestro Señor Jesucristo había pedido de hacer, de convertir el pan en el cuerpo de Cristo, el vino en un cáliz, convertirse en la sangre de Cristo, y esto consumirlo por las indicaciones que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Coman y beban, este es mi cuerpo; tomen y beban, esta es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Y luego pues presentaban sus acción de gracias con cantos de júbilo, bendiciendo al Señor por aquel encuentro. Bien, entonces en breve, trato de darlo en breve, lo que hacían el encuentro que nosotros le llamamos encuentro dominical. A estos encuentros no solamente participaban los que ya eran miembros de la comunidad cristiana, habrá muchos que se integrarán a la comunidad cristiana. Y en aquel momento, pues, la comunidad cristiana tomará una especie de formación para que aquellos que no conocen a Dios, que no conocen al Dios de nuestro Señor Jesucristo, se preparen para recibirlo a través del bautizo. La palabra sacramento todavía no existe en aquel momento. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo pidió a los apóstoles que vayan por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para poder ser parte de la comunidad, tenían que recibir el bautizo. Ya esto nosotros en una de las partes que explicaremos los sacramentos, pues ya lo daremos por detalle. Entonces, esta formación es llamada catecumenado. Y era una formación muy rigurosa. Quiero hacer otro detalle, otra palabra más que me estoy olvidando pues, de indicar, es la nominación cristiano. Al inicio no se llamaban comunidades cristianas. Al inicio eran solamente los discípulos de Jesús o los seguidores de Jesús. También en muchos lugares, pues como no conocían el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús era un nombre extranjero, sobre todo para aquellos que no eran de cultura judía, llamaban a estos encuentros o a aquellas personas, a sus miembros, le llamaban seguidores del camino o seguidores de la nueva vida. Y así tenían estos grupos, que podríamos llamarlo así, estos grupos que recién iniciaban, que era una especie de nueva religión, por llamarlo así, eran llamados los seguidores de la luz, los seguidores de la vida, los seguidores del camino, los seguidores de Jesús. Por primera vez aparecerá el nombre cristiano y sucederá siempre en los primeros años apostólicos, ¿ya? En una de las misiones de San Pablo, en una ciudad que se llama Antioquia, en lo que actualmente es Siria, ¿ya? En esa región por ahí. Y esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 26, donde dicen que por primera vez llamaron a los seguidores del apóstol Pablo, le llamarán cristianos, pero de una manera burlesca, una manera despectiva, una manera así para ofender, para excluir, ¿no? Decir que aquellas personas son las que pierden el tiempo, pues siguiendo a estos seguidores de Jesucristo. Bueno, pero de allí es donde viene esta palabra cristiano. Bien, entonces toda persona adulta, obviamente, que quería adherirse a la comunidad, participar de las enseñanzas, tenía que seguir una formación muy rigurosa antes de recibir el bautizo. Y esta formación duraba probablemente
entre 5 y 6 años, probablemente algún tiempo más, ¿ya? Esto explico para algunos de ustedes que no tienen el sacramento del bautizo y que ya piensan que es como a los niños chiquititos que cuando vienen con la mamá, el papá, ya el mismo día pues hay que bautizarlos, ¿no? Antiguamente era una formación de muchos años. Entonces, a esto pues tenían muchas etapas. ¿Y por qué muchos años? Porque muchos de ellos pues eran paganos, es decir, no conocían, no tenían conocimiento de la palabra de Dios, de las promesas del Antiguo Testamento, prácticamente como muchos de ustedes, ¿no? Muchos que no están bautizados pues por descuido de la vida, por ignorancia de la vida, pues nunca crecieron en un medio o una referencia de personas que conocían a Dios o de la iglesia. Entonces, usted dígale a una persona que nunca ha venido a la iglesia, dígale que le haga el rosario, pues se lo queda viendo. Aunque hay muchas personas que tienen tantos años en la iglesia y ni siquiera saben hacer el rosario. Bueno, este puntito, ese detalle, pues ya lo hablaremos en otra oportunidad. Entonces, me refiero a lo que se le llamaban paganos. Entonces, aquellas personas paganas eran aquellas que no tenían religión, que no creían en Dios, que no sabían de las cosas de Dios, ni siquiera del pueblo judío, ni conocían los 10 mandamientos, no conocían prácticamente nada. Entonces, una de las iniciativas para ser partícipes era que uno de los formadores, por llamarlo así, que era llamado catequista, ¿ya? Catequista es el que enseña, y catecúmeno es el que escucha, o podemos decirlo, el que aprende, aunque la palabra cateo significa el que está sometido a escuchar. Bien, entonces así es la distinción pues, que se tiene al inicio para poder recibir el bautizo. Una de las etapas pues, para iniciar esto es la parte, podríamos decirle, querigmática, es decir, la palabra querigma, que significa el anuncio, el encuentro, algo pues que se ha hablado, se ha anunciado, más o menos parecido a lo que nosotros actualmente le llamamos una invitación, ¿no? De repente a usted le llega un sobrecito o le llega una tarjeta y le dice que usted está invitado. Entonces, cuando uno está invitado es como que ya toma asunto y honra esa invitación, tomándolo como que fuera una cita, un encuentro con alguien. Entonces, ese encuentro con alguien era preparado a través de un querigma, un anuncio. Y una vez pues que la persona recibía este anuncio, pues tenía que ser presentado a la comunidad y a través del catequista. También el catequista cumplía el rol de lo que podemos llamar el día de hoy el padrino. De allí es donde viene que cuando uno se bautiza, se pide a una persona que se le haga de padrino o de madrina. Bueno, la palabra madrina pues vendrá después, ¿no? Pero en realidad pues se utilizaba esta forma, estas personas que cumplían el rol de ser garantes o testigos de aquella persona que va a ser bautizada. Entonces, ¿en qué consistía el hecho de ser padrino? Que uno de los apóstoles o quien estaba responsable de la comunidad tenía que seguir las etapas del catecúmeno y esas etapas que iba llevando tenían que corresponder a la vida del candidato. Hay muchas cosas, muchas prácticas que los candidatos o los que deseaban bautizarse tenían que demostrar con su manera de vivir que dejaban sus creencias, dejaban sus costumbres, dejaban de hacer muchísimas cosas que les era prohibido practicarlos al poder entrar en la comunidad cristiana. Por ejemplo, el culto a los ídolos.
Para el que iba a ser bautizado, pues tenía que aprender, reconocer y practicar que a quien iba a adorar toda su vida es a un solo Dios. Porque muchos creían pues que la vida, el mundo, la sociedad y todo esto pues estaba basado en función de la suerte, o podemos decirlo así, de los destinos de alguna divinidad. Bueno, por ejemplo, lo que podemos llamar el día de hoy el horóscopo o las creencias o la magia o algo de carácter así espiritual que va en acuerdo a nuestra vida. Entonces, todas estas prácticas era imposible. Luego, la manera de vivir, por ejemplo, la monogamia. Muchos de los que querían bautizarse, pues tenían, porque era la práctica, tenían varias esposas o eran mujer de varios hombres, porque muchas pues también eran consideradas como esclavas. Entonces, todas estas prácticas pues tenían que ser purificadas, tratadas y demostrar pues que ya no había. Y se necesitaba un testigo, que durante estos años de observación, aquel candidato, aquella persona que iba a ser bautizada, pues de cambios de vida. Eh, en todas partes del mundo pues ha existido la astucia, ¿no? Entonces nosotros también tenemos, por ser seres humanos y costumbres, pues somos muy astutos, ¿no? Para poder obtener algo, pues astutamente mentimos, astutamente engañamos, astutamente nos servimos de personas, cambiamos la realidad. Entonces nuestra propia palabra no es de testimonio sobre nuestro cambio, nuestra manera de vivir. Hace falta también el testimonio de los demás. Bien, entonces más o menos pues eso era la preocupación, o digamos así, lo que se tenía a las primeras comunidades. Esa era la práctica, ¿no? Eso se tenía que, es lo que actualmente, si alguien deseaba ser cristiano, tenía que pasar a esta formación, que duraba muchos años. Y aquella persona que estaba en la etapa, pues tranquilamente se le decía, mira, aquella persona no ha aprendido a hacer esto, no sabe esto, en su vida no ha demostrado lo que se le ha pedido. Y esa era la función también del padrino, de ayudarle a aquella persona, pues, de demostrar signos de conversión, cambios de vida. Bien, a este tiempo también, que ya después de la muerte de los apóstoles y la iglesia comienza un poco a estructurarse, se delega a alguien llamado obispo, de donde viene la palabra episcopo, que es en latín. Entonces, ¿qué hacía el episcopo? Era más o menos como el encargado de cuidar la comunidad. En realidad la palabra episcopo significa el que vigila, el vigilante, ¿no? Y es lo que después se convertirá pues en el obispo de una diócesis, que serían los representantes de los apóstoles. La estructura de la comunidad sería, después de estos obispos, vendrían pues los catequistas, tenían el rol también de anunciar, formar y enseñar pues a los miembros de la comunidad. A ellos también, dentro de los encuentros, habrán algunas asignaciones o personas que se encargarán también de la función litúrgica para lo que es proclamar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, también para preparar las ofrendas y también el cuidado del lugar de culto, de la casa. Y bueno, muchísimas cosas, de donde viene también la palabra hostiario. Y bueno, y muchas cosas más. Después vendrán también los didáscalos. Bueno, hay un sinnúmero de rol que la comunidad pues un poco se va organizando, ¿no? Más o menos es como en nuestros encuentros decimos, en tal parroquia necesitamos catequista, en tal parroquia necesitamos hermanos que nos colaboren con el aseo de la iglesia, necesitamos hermanos esto porque hay que hacer una función esto, algún hermano que sepa alguna
tenga algún oficio como albañil, como carpintero, como electricista, necesitamos hacer esto. Bueno, así, cada uno colaboraba pues con su conocimiento en función de la comunidad. Y luego de estos encuentros, pues todo el mundo participaba de su vida normal de todos los días. Bien, en el contexto así social, no todo era color de rosa y perfume de rosa. Al nacer una nueva religión, por llamarlo así, una nueva manera de manifestar el culto, delante de realidades o de situación donde habían también otras maneras de hacer culto, había mucha idolatría, habían muchas otras religiones. Entonces el cristianismo pues era una cosa mal vista, el cristianismo era una cosa mal interpretada y también era una cosa mal vista, o sea, algo austero, algo no considerado, algo que iba contra las tradiciones y culturas pues que se vivían en aquel tiempo. Por eso existió la persecución. Como ya hemos contado, los primeros apóstoles fueron mártires, porque así con su misión pues ellos quitaban también miembros a otras comunidades y la manera de vivir de muchos pues al hacer cambios de vida pues también perjudicaba a otros grupos o a estas otras religiones. Entonces, para esto también aparecerá el martirio. El martirio, pues ya lo explicaremos, qué significaba el martirio. No solamente era que se le corte la cabeza o despellejarlo, pero era una manera era la realidad en que se vivía y todo aquel que esperaba ser cristiano, aunque eran muchos paganos, es decir, no conocían a Dios y se preparaban para recibir el bautizo, al final sabían que iban a ser mártires, es decir, que iban a morir por la causa de seguir a Jesucristo. Bien, entonces, durante el Imperio Romano habrá muchas historias sobre persecución, sobre martirio, y también habrá defensores conocidos como los apologistas, personas muy cercanas a la autoridad, a los gobernadores y al emperador, que también pues defenderán la fe de los primeros cristianos o de estas comunidades cristianas. Y así, bueno, llegaremos hasta el siglo IV, el año 313, 315, donde allí pues cambiará un poco la vida de todos los miembros del Imperio Romano, de las primeras comunidades, de la estructura también de las comunidades, y ya pues Dios mediante lo seguiremos en la próxima lección, ya a partir del cuarto siglo, cómo la iglesia pues tuvo un cambio y qué fue este cambio que permitió todo aquello. Muy bien, en la segunda parte de nuestra enseñanza el día de hoy vamos a tomar nuestro librito que dice Mensaje Cristiano. Vamos a ir a la página 42, empezamos la tercera lección donde dice Jesús nuestro Salvador, segundo artículo del credo. ¿Se acuerdan que les decía que vamos a tener el momento de ir conociendo esta oración? Bien, entonces vamos a ir a nuestra página número 8, ¿ya? Donde hemos recitado anteriormente la oración del credo. En el segundo párrafo, que es el más gordito, dice, creo en Jesucristo. Bueno, hoy continuamos pues esta parte donde dice, segundo artículo del credo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Lo hacemos ir respondiendo, ¿quién es este Jesús, el Hijo de Dios? Y todo lo que ya un poco todos nosotros conocemos algo de quién es el Hijo de Dios. Bien, vamos a la página 44, pregunta 54, leemos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo unigénito de Dios que se hizo hombre para salvarnos. En cada una de estas respuestas pues tendremos una referencia bíblica que es para justificar y fundamentar nuestra respuesta.
Bien, pregunta número 55. ¿Qué libros nos dan a conocer principalmente a Jesús? Los libros que nos dan a conocer principalmente a Jesús son los 4 evangelios, cuyos autores son San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Tercer artículo del credo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. 56. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María es una joven de Palestina a la que Dios eligió para ser madre de Jesús. Por esto la hizo inmaculada y santa, sin pecado original, desde el primer momento de su concepción, y permaneció siempre virgen. 57. ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios? Decimos que la Virgen María es Madre de Dios porque concibió y dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. 58. ¿Cómo se hizo hombre el Hijo de Dios? El Hijo de Dios se hizo hombre tomando cuerpo y un alma como los nuestros en las purísimas entrañas de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Vida de Jesús. Estamos en la página 45. Leemos la pregunta 59. ¿Quién era San José? San José era un hombre sencillo y santo, a quien Dios eligió para ser el padre adoptivo de Jesús y el esposo de María. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en Belén de Judá, como lo habían anunciado los profetas. 61. ¿Cuáles son los hechos principales de la infancia de Jesús? Los hechos principales de la infancia de Jesús son la imposición del nombre de Jesús, la presentación en el templo, la adoración de los magos, la huida a Egipto, la pérdida y el encuentro de Jesús en el templo y la vida oculta en Nazaret. 62. ¿A qué llamamos vida oculta de Jesús? Llamamos vida oculta de Jesús a los 30 años que el Señor pasó en Nazaret, en el silencio, la oración y el trabajo. 63. ¿Qué hizo Jesús al salir de Nazaret antes de empezar a predicar? Jesús, al salir de Nazaret antes de empezar a predicar, recibió el bautismo de Juan. 64. Nos encontramos en la página 46. ¿Qué sucedió en el bautismo de Jesús? En el bautismo bajó el Espíritu Santo sobre Jesús y se oyó la voz de Dios Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado. 65. ¿Qué hizo Jesús apenas recibió el bautismo? Apenas recibió el bautismo, Jesús se retiró al desierto, donde pasó 40 días en oración y ayuno. Allí rechazó al demonio que le tentaba. 66. ¿Qué hizo Jesús en su vida pública? Jesús en su vida pública estableció el reino de Dios, enseñando, haciendo milagros y preparando a los apóstoles. Jesús, nuestro Maestro. Pregunta 67. ¿Qué dijo Jesús a los hombres al comenzar su predicación? Al comenzar su predicación, Jesús dijo a los hombres: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. 68. ¿Dónde se encuentran las principales enseñanzas morales de Jesús? Las principales enseñanzas morales de Jesús se encuentran en el Sermón de la Montaña, que trata de nuestro amor a Dios y al prójimo. Allí también nos enseña las bienaventuranzas.
69. ¿Cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba en forma sencilla, valiéndose frecuentemente de parábolas. 70. ¿Qué parábolas de Jesús debemos recordar especialmente? Debemos recordar especialmente las parábolas del sembrador, del hijo pródigo, del buen samaritano, del fariseo y el publicano, del rico Epulón y el pobre Lázaro, de los invitados a las bodas, de los talentos, del buen pastor y de la vid y los sarmientos. 71. ¿Qué nos ha enseñado Jesús, nuestro Maestro? Jesús, nuestro Maestro, nos ha enseñado el camino que lleva al cielo y todo lo que sabemos acerca de Dios, nuestro Padre. 72. ¿Qué nos enseñó Jesús para que aprendiésemos a orar? Jesús, para que aprendiésemos a orar, nos enseñó el Padre Nuestro, que contiene todo lo que los hijos de Dios deben decir a su Padre. Bien, esta oración dice allí, véase la oración página 106. ¿Ya? Entonces vamos a ir a la página 106 y constatar pues lo que nos explica, ¿no? En esta parte, que es la última parte, pues se nos va a explicar qué significa orar, qué significa hablar con Dios, qué significa el contenido de esta oración del Padre Nuestro. Bueno, y también algunas otras enseñanzas que iremos aprendiendo. Pero esto lo encontraremos ya en la última parte de nuestras lecciones. Muy bien, entonces vamos a la pregunta 73. Estamos en la página 47. Enumera algunos milagros de Jesús. Jesús, entre otros milagros, sanó a los enfermos, resucitó muertos, expulsó a los demonios, calmó la tempestad y multiplicó los panes. 74. ¿Para qué hizo milagros Jesús? Jesús hizo milagros para que los hombres conocieran la misericordia y el poder de Dios, para que creyeran en sus palabras y para demostrar que empezaba el reino de Dios. Estamos en la página 48, vamos a la pregunta 75. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que creen en Él? Jesús dijo que los que creen en Él y le siguen tienen la vida eterna. 76. ¿Qué dijo Jesús acerca de los que no quieren creer en Él? Jesús dijo que los que no quieren creer en Él se condenarán. Pregunta 77. ¿A quiénes manifestó Jesús amor especial? Jesús manifestó un amor especial a sus discípulos, a los niños, a los que sufren, a los pobres y a los pecadores. Los apóstoles de Jesús. Pregunta 78. ¿A quiénes eligió Jesús para anunciar el reino de Dios por todo el mundo? Para anunciar el reino de Dios por todo el mundo, Jesús eligió a 12 apóstoles. Con ellos se formó el colegio apostólico. Pregunta 79. ¿Cómo preparó Jesús a sus apóstoles? Jesús preparó a sus apóstoles haciéndoles vivir con Él y oír sus palabras, haciéndoles testigos de sus milagros, principalmente de su resurrección. Estamos en la página 49. Pregunta 80. ¿Quién es San Pedro? San Pedro es el jefe del colegio apostólico, puesto por Jesús como fundamento de su iglesia. Para los que ya nos han seguido en la primera parte de la lección, pues, ¿no?, coincide esta respuesta con lo que ya hemos explicado. Muy bien, seguimos. Jesús sufre para salvarnos. Cuarto artículo del credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Pregunta 81. ¿Cómo sabemos que Jesús hizo siempre la voluntad de Dios Padre? Sabemos que Jesús hizo siempre la voluntad de Dios Padre porque Él mismo lo dijo con estas palabras: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. 82. ¿Cómo nos salva Jesús? Jesús nos salva por medio de su pasión, muerte y resurrección. Con esto demostró su perfecto amor y obediencia a Dios Padre. 83. ¿Cuáles son los principales momentos de la pasión del Señor? Los principales momentos de la pasión del Señor son estos: la oración en el huerto de los olivos, los azotes, la coronación de espina, la condenación a muerte, el camino hacia el Calvario y la crucifixión. Pregunta 84, nos encontramos en la página 50. ¿Para qué aceptó Jesús los padecimientos y la muerte en la cruz? Jesús aceptó los padecimientos y la muerte en la cruz para ofrecerse como víctima por amor a Dios y a nosotros los hombres, sus hermanos. 85. ¿Qué nos mereció Jesús con su muerte? Jesús con su muerte nos mereció el perdón de los pecados y la gracia que es la amistad con Dios. 86. ¿Qué nos muestra la muerte de Jesús? La muerte de Jesús nos muestra la grandeza de Dios y la malicia del pecado. Quinto artículo del credo. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Qué sucedió al tercer día de la muerte de Jesús? Al tercer día de su muerte, Jesús resucitó, saliendo vivo y glorioso del sepulcro para nunca más morir. Pasamos a la página 52, pregunta 88. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó? Sabemos que Jesús resucitó porque los apóstoles encontraron el sepulcro vacío, vieron vivo al Señor y fueron por todo el mundo a anunciar su resurrección. Pregunta 89. ¿Qué nos da Jesús resucitado? Jesús resucitado nos da su nueva vida que comienza en nosotros por el bautismo. 90. ¿Qué nos enseña la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús nos enseña que realmente es el Hijo de Dios y que nosotros también resucitaremos. Jesús nuestro Señor. Sexto artículo del credo. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Nosotros posiblemente esta palabra diestra utilizamos la derecha, ¿no? Bueno, una de las dos pues se puede utilizar. Lo importante es que entendamos pues que es de un solo uso en estas dos cosas, ¿no? Que Jesús subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. 91. ¿Qué hizo Jesús 40 días después de resucitado? Jesús 40 días después de resucitado, subió a los cielos en presencia de sus discípulos y apóstoles. 92. ¿Qué significan las palabras está sentado a la diestra de Dios Padre? Las palabras está sentado a la diestra de Dios Padre significan que Jesús, en cuanto hombre, participa también de la gloria y el poder del Padre Celestial. 93, nos encontramos en la página 53. ¿Cómo llamamos a Jesús resucitado y glorioso en los cielos? A Jesús resucitado y glorioso en los cielos
Le llamamos nuestro Señor, porque es Rey del universo y cabeza de su iglesia. 94. ¿Qué hace Jesús resucitado y glorioso en los cielos? Jesús resucitado y glorioso en los cielos intercede continuamente por nosotros ante el Padre. 95. ¿A dónde llevó Dios a María después de su muerte? Dios llevó a María después de su muerte en cuerpo y alma a los cielos para que se asemeje plenamente a Jesús y sea ejemplo de todos los cristianos. 96. ¿Qué hace María por nosotros en el cielo? María en el cielo ruega por nosotros para que Jesús nos ayude en todo. Así cumple su misión de madre de la Iglesia. Séptimo artículo del credo. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Estamos en la página 54, pregunta 97 y última de nuestra lección del día de hoy. ¿Cuándo ha de venir juzgar a los vivos y a los muertos? Jesús ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos al fin del mundo en el juicio universal. Encontramos en Mateo capítulo 25, versículo 31-46. Bien, entonces hasta la pregunta 97 es donde culminamos hoy nuestra tercera lección en nuestra segunda parte de las enseñanzas de la doctrina de nuestra fe. Entonces, con estas preguntas y respuestas, descubrimos y conocemos la figura de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros, pues tendremos que, a través de nuestra fe, poder entender estas revelaciones, porque no solamente pues son preguntas y respuestas de manera intelectual, también nos tiene que ayudar en nuestra vida. Conocer el personaje de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y para esto, pues, se necesita de la vida. Ya iremos descubriendo a través de la oración, pues, por qué Dios ha tenido que enviar a su Hijo Jesucristo para salvarnos. ¿Por qué? Si muchos de ustedes piensan, pues, que son buenos, tienen una buena educación, nunca se han equivocado en la vida, no tienen errores de la vida, no tienen pecados. Y aunque muchos pues piensan que cometer pecado significa haber matado, haber robado, o no estar casado, o haberse ido con la mujer del prójimo, o quitarle el novio o la novia a alguien. Bueno, pues esto no solamente son pecados. Hay muchísimas cosas más que iremos conociendo, pues, por qué Dios ha tenido que enviar a su Hijo Jesucristo para que todo hombre en el mundo pues se pueda encontrarse con Él pues y darse cuenta el amor de Dios a través de su muerte y resurrección para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces esto es lo que podemos ya culminar el día de hoy en nuestra segunda parte de nuestra lección de esta semana. Lo que le llamamos la reflexión y lo que les he pedido que durante este tiempo participen a la misa dominical. Vayan a cualquier iglesia, a cualquier parroquia y participen a la misa dominical. No es insistencia, bueno, les cuento un poquito así, ¿no? Normalmente en cada parroquia existe la formación de la catequesis para los niños, ¿no? Pero ustedes pues no son niños. Y en estas cosas pues se les pide a los padres de estos niños, porque justamente pues son ellos los responsables de los niños, ¿no? Ningún niño se manda, ningún niño viene a la parroquia a inscribirse porque no sabe. Entonces se pide a los padres de los niños que participen a la misa. Entonces nosotros, podemos decirlo así, ¿no? Nuestra sociedad ecuatoriana ha sido un poquito formada así, en el sentido que somos muy formalistas o somos muy condicionales. Yo hago algo haciendo otra cosa para poder recibir ese algo, ¿no?
tenemos siempre condiciones, ¿no? Entonces, pensamos pues que así son las cosas. Entonces, esto de enviar a los niños al catecismo y que sean acompañados de los padres, no es porque hay durante la formación se les obliga y se les pide a los padres que estén allí presentes. No, no es solamente así. Porque se supone que si nosotros en nuestra vida vamos a acercarnos a Dios y estamos aprendiendo las cosas de Dios y en nuestro conocimiento de Dios estamos practicando lo que Dios nos ha pedido y entre una de esas cosas es de celebrar la Santa Misa, pues tenemos que hacerlo, ¿ya? Mañana pasado pues ya no estarán los padres y nadie nos dirá, oye, mira, es misa, tienes que irte a acordar que hay que dar gracias a Dios. Eso de nosotros mismos tiene que salir, ¿ya? Entonces, por eso decía que tenemos una formación condicionada, ¿no? Usted va a estudiar o va al colegio, va a la universidad, pues, ¿no? Por un interés, ¿ya? Y se hace eso porque tiene todo el interés de poder recibir, tiene un objetivo, tiene una meta. Entonces lo mismo es para las cosas de Dios. Por eso pues se les pide que este tiempo de formación no vayan a decir, es que estoy yendo a la misa porque voy a hacer la confirmación, yo estoy yendo a la misa es porque el Padre en las lecciones nos ha pedido de ir, ¿no? Es nuestra única manera que tenemos para aprender las cosas de Dios, poder vivir, celebrar y santificarnos delante de la presencia de Dios. No hay otra manera. Muy bien, entonces este domingo hemos tenido el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 44, 52. Ya han sido 3 evangelios seguidos, muchos de ustedes que nos están siguiendo. Se ha hablado en los santos evangelios que Jesús nos da su enseñanza en parábolas, ¿ya? Unas cosas muy bonitas, ¿no? que se descubre. Yo de verdad que llevo más de 10 años de cura, de catequista y aprendiendo esto. Cada vez que leo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en los santos evangelios, me sorprendo. Hay una riqueza, hay muchísimas cosas nuevas que aprendo, ¿no? Y que se nos revela de los misterios de Dios. Bien, entonces estas 3 parábolas, detallamos. Jesús nos dice este domingo del reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos se parece. Primero, la primera parábola. Se trata de un hombre que encuentra un tesoro en un campo y que al descubrir lo vuelve a esconder y va con mucha alegría para tratar de comprar ese campo que contiene un tesoro invalorable, ¿ya? Entonces nos dice que así es el reino de los cielos, del interés de aquel hombre. Bien, la segunda parábola, asimismo cortita y muy bonita, dice que el reino de los cielos se parece a un comerciante en perlas finas, ¿no? Es como decir hoy en día un joyero. Un joyero que de repente encuentra otra joya tan bonita y de mucho más valor y que la persona que lo tiene pues no sabe, ignora el valor que tiene. Bien, eso. Y la tercera parábola, que es la que vamos a hacer la reflexión, nuestra meditación, dice que el reino de los cielos es como la red de los pescadores, que en el mar es echada y cuando ya contiene todos los peces adentro, se lleva a la orilla, a la playa, los pescadores se sientan y van sacando uno a uno los pescados buenos y los que no son buenos. Los buenos serán puestos en canastos y los malos pues serán echados al fuego. Y nos explica diciendo que así será el juicio final. Los ángeles nos tomarán y será tomado según pues nuestros méritos o nuestra manera de comportarnos. Bien, entonces un poquito pues, ¿no? Esta es la tercera parábola que queremos un poquito explicar y que nos ayude. Entonces, obviamente, los pescadores no andan con una red, andan en una barca dentro del mar, de las aguas, y esta barca la podemos llamar la iglesia, ¿no? Que contiene
estos pescadores, que son sus ángeles, y que de ella pues sale esta red que se nos recoge. Los pescados seríamos todos nosotros, ¿no? Y estos ángeles, estos pescadores, pues no saben, porque están sobre el agua, no saben lo que hay en las redes. Las redes es la manera como se nos captura, si podemos decir así, cómo se nos adquiere, cómo se nos detiene. Y podemos decir que las redes, pues si se dan cuenta, son unos cruces de amarres, de piola, ¿ya? Formadas pues de dos maneras. Entonces estas dos maneras pues sería la primera, la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, o lo que podemos decir el anuncio del Evangelio, el anuncio de la buena noticia, que antiguamente pues se llamaba querigma. Y la otra pues que cruza esta y que lo amarra y que hace pues la red serían los sacramentos. A nosotros en la iglesia está bien, ¿no? Son estos dos detalles, estos dos pilares, estos dos cruces que hace de nosotros pues que nos quedemos y participemos de la iglesia. Sin embargo, pues ustedes tienen que haber visto que esto es lo que nos da a nosotros en la iglesia la vida. En una iglesia, en una parroquia, en una comunidad, si no se viven los sacramentos, es una iglesia, una parroquia pobre. Imagínate aquí en Julio Moreno o en X parroquia, donde ya nadie se quiere bautizar, porque los feligreses o las personas no les gusta el padre que está allí, o no les gusta porque no creen y no tienen fe y por eso se van a otro lado, o muchos piensan que el bautizo es solamente para hacer una fiesta o es una ocasión para poder festejar y que la gente, la familia se reúna para, para bailar y tomar y todas estas cosas. Entonces imagínate en una parroquia donde ya no se celebren los sacramentos, donde los niños no vengan a prepararse para conocer a Dios, ni a Jesucristo, ni recibir las promesas de la iglesia por el Espíritu Santo. Una iglesia, una parroquia donde ya nadie se case, donde no haya sacramentos, porque el pretexto es el miedo de la vida. Y es verdad, hay que tener miedo porque somos seres humanos, pero hay algo más fuerte que el miedo, es la fe. Entonces, una parroquia donde nunca se celebre matrimonios. Algunos de ustedes pues también está siguiendo esta catequesis porque está preparándose el sacramento del matrimonio. Entonces, ustedes son parte de la iglesia que está en esta red, ¿ya? Aunque por la intención de recibir el sacramento estás aprendiendo algo nuevo de Dios o de las cosas de la iglesia. Pero es así que Dios nos captura y así aprendemos. Entonces la parábola nos enseña esto, de que dentro de esa red pues hay muchos peces, muchos pescados y no todos son pescados buenos. Yo no sé si ustedes habrán ido alguna vez a una playa, a algún lugar y habrán visto ese espectáculo de los pescadores pues que llevan toda la pesca de la noche y de repente pues comienzan a sacar los peces en baldes y a separarlos, ¿no? Cuáles son los peces buenos o distinguirlos. Bien, entonces un detalle importante es que no todos los peces que están debajo del agua pues son de verdad pescados. Simplemente son animales, son peces, ¿no? Pero hay algunos que no se parecen a un pescado o tienen parecido al pescado y no lo son. Por ejemplo, viven debajo del agua también los mariscos o los crustáceos como el cangrejo, los langostinos, las conchas, bueno, y todo esto no son peces. Entonces podemos interpretar la parábola de la red del pescador y los ángeles que seremos tomados cada uno de nosotros para ver si somos peces, peces que viven en el agua y que se han dejado capturar por los ángeles. Entonces, pues tendrán su juicio, tendrán nuestra manera de vernos y ver si en nosotros hay algo
que se pueda decir, este es un pez. Yo decía en la misa y explicaba, bueno, un poco de manera humorística, pero lo hago para darnos a entender. Imagínate de repente, los ángeles hubieran tomado un pez parecido a lo que llamamos el día de hoy el bagre. El bagre es un pescado, pero prácticamente no se parece. Tiene mucho parecido, pero de apariencia no es un pescado bonito. Imagínate un pez que tiene bigotes y que tiene forma de culebra. O la guaña, ¿ya? Que tiene pez, tiene cola y todo, pero la cabeza, el cuerpo, pues no, ni siquiera tiene escamas. Entonces, así será también. Los ángeles nos tomarán y nos verán y dirán, uy, qué feo esto. Esto no se parece al pez que tenemos que buscar y nos echarán, ¿ya? Porque nuestra vida pues ha sido así. Hemos estado en las cosas de Dios y hemos estado en las cosas que no son de Dios. Hemos estado en el bien y hemos también cometido el mal y vivimos como una mezcla. No somos ni lo uno ni lo otro. Y seremos echados. Lo mismo pues también será a todo aquello que no se parece a un pez, que no se parece a un pescado. Porque todos nosotros somos invitados a mostrar el rostro de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. ¿Se acuerdan la historia que les contaba, cómo se llamaban los primeros seguidores de Jesucristo y de los apóstoles? Le llamaba cristianos, es decir, aquellos que siguen a Jesucristo y que siguen y practican las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bien, esta es un poquito la reflexión para cada uno de nosotros en nuestra vida, lo poco que hemos aprendido de Jesucristo, porque así será. Se nos juzgará lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, y no se nos pedirá lo que no hemos vivido. Entonces, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en la iglesia, y así, y desmintiendo o dando ignorancia que no hemos aprendido, pues se nos preguntará y se nos dirá? Muy bien, entonces vamos a acabar nuestra lección el día de hoy. Vamos a invocar y asistir a la oración de la Virgen María, el Ave María, ¿ya? Entonces vamos a tomar nuestro librito en la página 7. Vamos a decir todos nosotros, todos juntos. Nos encomendamos a nuestra Madre, la Virgen María, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces agradecemos a todos los que nos han seguido el día de hoy. Han permitido pues poder entender nuestra lección, nuestra enseñanza. Y asimismo pues después de esto les enviaremos las tareas. Les pido de escuchar la lección, es decir, los audios, el video. Hay que escucharlos. No se contente en tomar la tarea y decir, ay, bueno, voy a responder y ya después, ¿no? Y me envía, y la pregunta que le he hecho, pues no tiene nada que ver con la respuesta que hayan puesto. Entonces quiere decir que no he escuchado la lección. Entonces, hay algunas preguntas, sobre todo en la primera parte y la tercera, pues que me hace ver que sí han seguido el audio, que sí han visto y han seguido el video de la enseñanza de la lección. Entonces, les pido, por favor, todo es cuestión pues de interés. Si tenemos el interés de aprender, sin duda, pues las cosas nos irán bien. Y si no tenemos interés, pues ya nos pesa la pereza y nos puede eso. Pero lo interesante de esto es que podamos aprender las cosas de Dios.
Muy bien, que tengan un bendecido día, que el Señor les ayude.